Saludos doctora. Somos el grupo número 2 y hoy les vamos a hablar sobre el romanticismo, las características del romanticismo y los elementos que distinguen a la escuela histórica del derecho. En este caso yo le voy a hablar sobre estos dos puntos. El romanticismo jurídico fue un movimiento cultural que se desarrolla en toda Europa, especialmente en Alemania y Francia e Inglaterra. En a mitad del siglo XIX, esta corriente filosófica se opone a los principios de la Ilustración y el resultado de una profunda crisis social e ideológica de un mundo en acelerado cambio, caracterizado por la crisis de los valores tradicionales y el auge del materialismo y la tecnificación. Los románticos rechazan ese nuevo mundo, pero toman dos direcciones opuestas. Unos añoran el pasado perdido y los antiguos valores tradicionales, como eran las monarquías absolutas, la religión, las ideas caballerosas. Bueno, ese es un postulado de ellos. Y la otra postulado, digamos que ellos están totalmente opuestos, es que se rebelan no solo frente a su mundo, sino también frente al antiguo y encarnan el republicanismo, el anticleralismo y los ideales democráticos. Las características del romanticismo, eh, a pesar de que el romanticismo tradicional y el liberal fueron antagónicos, en muchos aspectos comparten una serie de características. La primera es el irracionalismo, que se niega que la razón explique por completo la realidad. Esta en esencia es cambiante, caótica e incomprensible. No hay verdades fijas e inmutables. El mundo es para ellos un misterio, algo que la razón es incapaz de explicar, como tampoco pueden explicar las emociones, los sueños, las fantasías, que forman parte de la realidad y esencia del hombre. La segunda característica es el subjetivismo e individualismo, afirmación del yo frente al mundo. Este subjetivismo romántico se siente distinto a los demás, superior a todo lo que le rodea. Exalta su propia sensibilidad, su felicidad o extrema desgracia, que nadie puede siquiera comprender. El romántico lleva a un primer plano su intimidad. La tercera característica es el idealismo. Búsqueda de la libertad, del progreso, de la belleza. Hay en ellos un sentimiento de no plenitud, una conciencia de lo incompleto de la existencia humana, que les hace buscar lo absoluto. La cuarta característica es el desengaño y la rebeldía. El choque entre ese ideal y al que aspiran y la realidad prosaica y gris que no les satisface conduce a la derrota del romanticismo, el fracaso, a la frustración, a la infidelidad y al desengaño. Esto lleva a rebelarse otras contra las normas morales, sociales, políticas o religiosas. El romántico, por encima de toda norma, está a libertad del individuo. Otra característica es la evasión. Para escapar de ese mundo, el romántico opta por huir de esa realidad inmediata que no le gusta. Esa invención le lleva a épocas pasadas, como la Edad Media, o a lugares lejanos y exóticos como Oriente, América o la misma España. La soledad, otra característica, huida de la realidad mediante el retiro en sí mismo, con lo que el gusto por la soledad se convierte en uno de los temas románticos por excelencia. Eso justifica la preferencia por lugares solitarios como castillos, cementerios, jardines abandonados, etc. Y por último, la naturaleza dinámica. Frente a la naturaleza artificiosa, ordenada y armónica del neoclasismo, el artista romántico gusta de la naturaleza en movimiento, en desorden y la ambientación nocturna. Bueno, el segundo tema que le voy a hablar es sobre la distinción, los elementos distintivos de la escuela clásica del derecho.
Esta escuela histórica del derecho es una corriente doctrinal surgida en Alemania durante el siglo XIX, que afirma que el origen del derecho ha de situarse en la evolución histórica de un determinado pueblo, cuyo espíritu se manifiesta originalmente en forma de costumbres y tradiciones. Surge como oposición al movimiento codificador que pretendía unificar y sistematizar los cuerpos normativos. Tal corriente había sufrido una proyección aún mayor a raíz de la codificación francesa, con el posterior trasplante del Código Civil francés a países regionales y regiones como de tradición jurídica distinta. Entre sus partidarios más notables figuran juristas tales como Savigny, Pouchat, Jacob y Wilhelm Ring, entre otros. El elemento distintivo de esta escuela histórica del derecho son los siguientes. El sujeto es el individuo primero, el primer elemento distintivo. Su objeto es el individuo, aunque no en cuanto a tal, sino como miembro de una comunidad. Segundo elemento, consideran que el derecho hay que contemplarlo, no solo en conexión con un determinado pueblo, sino en relación con el tiempo. Uno y otro, derecho y pueblo, se desarrollan en un seno. Tercera característica, estiman que el derecho no surge a través a través del Estado, porque este presupone ya la existencia jurídica cuya protección es el fin. Cuarta, en las ciencias jurídicas consideran que los juristas ejercen sobre el derecho una doble acción, una creadora y una directa. El quinto elemento tiene una actitud crítica en donde hacen suyo el pensamiento de Niebuhr. Es necesario ante todo conservar en el estudio de la ciencia una veracidad inalterable, no dar nunca como cierto el más pequeño detalle sin tener la convicción profunda de su costumbre, y si proponemos una conjetura, emplear todos los medios para fijar su grado de verosimilitud. Y la última, el último elemento, el sexto, consideraban que la interpretación consistía en distinguir la intención del legislador, reconstruirla a través del sentido gramatical y de la contextura lógica de las normas. Gracias. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la contribución de Friedrich Schiavini a la filosofía del derecho. Pues Friedrich Schiavini fue un jurista alemán que fue profesor en las universidades de Marburgo en el año de 1803 y 1808 y fue el primer catedrático del derecho romano. La contribución sostiene que el derecho debe ser a la medida de cada pueblo de su espíritu. Es así que, al igual que lo que es el lenguaje, entonces lo que para uno es bueno, para otro puede no serlo. Encontrar el derecho se hace por medio de la historia para que los estudien los demás juristas. ¿Y qué aportó el derecho? Sea que inició a lo que se conoció como lo que era la era del método científico para la solución de casos como son elementos foráneos y con ello la creación del derecho internacional, privado, científico y además de los enfoques universalistas, la cual tuvo la influencia de universal y no duradera no solo en Alemania, sino en otros países.